Nuria Richard, ¿qué tal? ¿Cómo estás? ¿Qué tal, Manu? Pues muy bien. Bueno, bienvenida una vez más a este espacio que tenemos en La Trinchera. No te equivoques, donde combatimos el wokismo imperante. Y en esta ocasión tenemos un tema de actualidad, de plena actualidad, que es el Me Too. Desde luego. Mira, hoy vamos a hablar del heteropatriarcado. Opresor. Eso es, del patriarcado, de la presunción de inocencia, de la presunción de culpabilidad, de la presunción de veracidad de la mujer, del feminismo colectivista de la izquierda, de la sororidad y de la hermana Yo sí te creo. Madre mía, qué de temas. ¿Por dónde empezamos? Cosas que no existían hace 10 años. Que ahora están de plena actualidad, vigentes además y establecidas en ley. Todo porque este jueves Íñigo Errejón, portavoz en el Congreso de Sumar, Yolanda Díaz, de hecho, le había ascendido a portavoz hace poco, pues comunicaba que dejaba la política por conductas, podemos decir, inapropiadas y de carácter sexual. Él no ponía la palabra sexual en su comunicado, pero ya según van los tiros y lo que vamos sabiendo en las últimas horas, pues por ahí van, ¿no? En fin, pues varias mujeres han acusado a Errejón anónimamente de maltrato psicológico, acoso sexual, y de momento una actriz sí ha puesto una denuncia en una comisaría relatando que una noche pues se fue con Errejón, se fue con él en coche, se fue a casa de unas amigas, luego al parecer se fue a casa de Errejón y bueno, pues la chica se mete en una habitación, echa el cerrojo y se pone a hacer Errejón pues cosas de naturaleza sexual que a ella no le gustaron. Hasta ahí podemos leer. Hasta ahí podemos leer. No hay violación. Ella en ningún momento, por lo menos en lo que ha trascendido en la denuncia ante la policía, no habla en ningún momento de violación. Bien, bueno, pues a Errejón le han expulsado de la política, lo sabemos. Lo han dimitido. Él dice que ha dimitido, no es cierto, lo han echado. Y lo han echado, yo creo que amenazándole con una campaña pública de descrédito. Y aquí está lo del Me Too, la bola de nieve. Es decir, todo empieza como una campaña y todo empieza desde un reportaje en los medios de comunicación. Uh-huh. El Me Too y todo este nuevo, toda esta cultura de la cancelación que viene del feminismo no empieza en un juzgado. Empieza en las redes sociales y en un reportaje de la prensa, o sea, empieza en los medios de comunicación. Redes sociales, normalmente con denuncias anónimas, sin nombre y apellidos, que luego pasa o salta a medios de comunicación. Hay que decir que desde hace años nuestros legisladores y algunas de nuestras leyes, como la ley trans, la ley del sí o la ley de violencia de género, justifican como algo necesario y de avance social que todas ellas tengan un sesgo o, como se suele decir, una perspectiva de género. Es llamativo que la mujer ya parte en esta sociedad desde una posición de víctima y se renuncia por ello pues, a un procedimiento penal garantista para los hombres. Errejón pues, fue uno de estos hombres en impulsar el hermana Yo sí te creo, porque él nunca pensó, creo yo, que se volviera contra él. Es decir, es una víctima de sí mismo. Errejón es el cazador cazado. Así es. Compraba, alimentaba, defendía toda esta ideología wokista, feminista, por la cual, como bien estás comentando, Nuria, la mujer es víctima por naturaleza, el hombre es culpable también por naturaleza y es un agresor sistemático. Una víctima de las revoluciones. En el caso de las revoluciones comunistas sabemos cómo son las víctimas, ¿no? Y cómo mueren bajo el piolet. En fin, bueno, pues el Me Too en España se tradujo en, no solo Yo también, sino hace pocos años, en el Se acabó. ¿Qué te sonará? Uh-huh. Netflix acaba de publicar el tráiler de Se acabó, Diario de las Campeonas, una película documental que abordará el caso Rubiales, con el testimonio de las campeonas del mundo de fútbol, y se estrenará el 1 de noviembre. Ahí está, otro caso paradigmático que fue, vamos, el tema más importante del pasado verano con Rubiales, con ese pico. Eso es, un beso a una jugadora. Eso es. Bueno, pues el hashtag este del Me Too lo popularizó la actriz Alyssa Milano, que a lo mejor los oyentes la conocen porque era una de las protagonistas de Melrose Place o Embrujadas en el año 2017. Pero lo creó la activista negra Tarana Burke, que nació en el Bronx y fue violada de niña, y lo creó pues 10 años antes, en 2006. El primer tuit del Me Too fue: si has sido acosada o agredida sexualmente, escribe Me Too, yo también, como respuesta a este tuit. Al parecer, todo empieza en un reportaje en el New York Times en el que se relataban varias denuncias anónimas de acoso sexual contra el productor de Hollywood, Harvey Weinstein, que actualmente cumple 23 años de cárcel. El productor, al parecer, intentó tocar a varias actrices en habitaciones de hoteles e incluso forzarlas a mirarlo desnudo.
menudo personaje debía de ser. Tela. Y es. Bueno, pues las actrices muy famosas promovieron esta etiqueta para denunciar los casos de abuso, para hacer la bola de nieve mucho más grande, para dar a conocer la historia. Entre esas actrices tan conocidas, pues Gwyneth Paltrow o Angelina Jolie. Tengo que decir que Me Too fue tendencia en más de 85 países. Y ese mismo año, en 2017, la revista Time escogió a Burke, la creadora del Me Too, como la persona del año. A partir de ahí, bueno, pues se han producido cosas tan llamativas como que en España, no sé si te acuerdas, que hubo una especie de huelga de mujeres un 8 de marzo. Es cierto. Sí. Bien, tengo que decir que Weinstein intentó disculparse, es algo que luego también repitió. Han repetido algunos otros de los acusados, disculpándose diciendo que, a ver, él creció en la década de los 60 y los 70 y las reglas de comportamiento y los lugares de trabajo eran diferentes. Uh-huh. A todas esas denuncias también se sumó la revista The New Yorker, también con más testimonios de víctimas anónimas contra el creador o cofundador del estudio Miramax. Bien, pasaron los días y al final casi eran 100 las mujeres que denunciaban el acoso sexual o la violación. En el juicio contra este productor no solamente se hablaron de agresiones sexuales, sino también del carácter del productor, algo que el abogado de la defensa dijo que eso fue muy importante para su condena a 23 años de cárcel. El carácter. El carácter. Uh-huh. Es decir, pues yo supongo que era un señor pues muy sobrado, con un abuso de poder continuo, porque claro, esto sucede muchas veces. Sí, a mí a veces me sorprende incluso que en el panorama español cinematográfico haya tan pocas denuncias, uh-huh, porque todos sabemos cómo funcionan las cosas, pero no solo de hombre a mujer, sino de hombre a hombre. Sí, el aprovecharse de una situación de poder como productor o como director para, bueno, si quieres el papel, pues ya sabes lo que tienes que hacer. Uno de los 3 periodistas que firmaron ese primer reportaje del que nació todo en The New York Times fue Ronan Farrow, que te sonará este apellido, uh-huh, hijo de Woody Allen. Hombre, efectivamente. Este reportaje ganó el premio Pulitzer. En fin, si vamos a los denunciados, a las víctimas de esta tendencia feminista y canceladora, están, por ejemplo, el actor James Franco, está Bill Crosby, está también, por ejemplo, el tenor español Plácido Domingo. Efectivamente. Que tenemos que decir que no ha vuelto a actuar en Estados Unidos. En España sí. Fue cancelado absolutamente. Bueno, en España hubo un intento por intentar cancelar todas sus actuaciones. Se mantuvo al margen de los escenarios durante algún tiempo, durante algunos meses, a pesar de que sobre él no pesa ninguna condena judicial. Sí, el Sindicato de Músicos de Ópera de Estados Unidos fue quien encargó un informe y publicó que las conclusiones de ese informe sí que decían que había habido abuso sexual de Domingo hacia sus compañeras y otros trabajadores. Los detalles de ese informe nunca se han conocido porque dice esta asociación, este sindicato de músicos que quiere proteger a las víctimas. Pero es verdad que no ha habido una sentencia en firme, no ha habido una condena, no ha habido una denuncia oficial en una comisaría, ni luego todo este caso ha pasado a un juzgado. Exacto, no se ha judicializado, ni denuncias en los tribunales, ni procesamiento por la existencia de indicios, ni condena. Por lo tanto, la presunción de inocencia siempre prevalece. Todo esto pasó en el año 2019, el informe se publicó en 2020 y luego pilló la pandemia y entonces incluso algunos teatros, algunas óperas mundiales, pues casi, entre comillas, le vino bien. Porque ya no tuvo aprovechando el parón, no se notó tanto la cancelación. No se notó tanto la cancelación. Bien, bueno, pues los compañeros de Plácido Domingo, por ejemplo, en Nueva York, pues no querían que acudiera a los ensayos de Macbeth. Por supuesto, como decía, nunca ha vuelto a actuar en Estados Unidos y el año pasado se mudó a vivir con su familia a Madrid, porque allí pues ya no puede estar. En fin, otro de las víctimas de este Me Too, que además él se ha defendido en una biografía que está muy bien, es Woody Allen. Uh-huh. Recordamos que su hijo fue uno de los autores de este reportaje, ¿no? Bueno, pues Woody Allen
todas las actrices se morían por actuar con Woody Allen. Pues pasó de ser un director súper querido, de culto, a que nadie quisiera actuar con él. A ser un marginado. De hecho, se ha tenido que venir a España a producir sus últimas películas. Cuando una hija de Woody Allen escribió una carta en el año 2014 denunciando precisamente el abuso de su padre. Y esa carta, pues bueno, pasó prácticamente sin pena ni gloria, pero claro, 3 años más tarde, con todo este movimiento, toda esta bola de nieve, pues se recuperaron esos hechos. Hay que decir que Woody Allen en un tribunal dictaminó que su comportamiento era inapropiado con su hija, pero en la que no tenía ninguna connotación sexual. Y 6 meses después de esta sentencia, la clínica de abuso sexual infantil de Yale también concluyó que Dylan, que es la hija, no había sido agredida sexualmente. Con lo cual, no hay condena tampoco. Eso es. Bueno, pues contra él fueron pues actrices, por ejemplo, como Kate Winslet, que por cierto, entre todos los reportajes que se han publicado, hay que decir que Gary Oldman, que a mí es un actor que me gusta mucho y que ahora podemos ver una serie en Apple TV que se llama Caballos Lentos, que yo la recomiendo, sí consiguió un Oscar en 2018 a pesar de que su mujer le había denunciado, su exmujer, por maltrato y violencia doméstica. La biografía de Woody Allen, en la que él intenta defenderse de todas estas acusaciones, se llama A propósito de nada. Oprah Winfrey es también una de las que fue contra Woody Allen, o Reese Witherspoon, esta rubia tan pispireta, pues también fue contra Woody Allen. Otra víctima de todo esto, en este caso del movimiento Me Too Gay, pues Kevin Spacey. Efectivamente, que ahí sí hay también, además, ese caso sí se judicializó. Sí, el actor fue declarado inocente el año pasado en Reino Unido de todos los cargos, en concreto 9 en su contra por presuntas agresiones sexuales a 4 hombres entre 2001 y 2013. Pero hay que recordar que salió absuelto. Absuelto. Totalmente absuelto, inocente, y sin embargo perdió contratos millonarios porque automáticamente en el momento en el que saltó a los medios de comunicación fue expulsado de la exitosa serie de Netflix House of Cards. Claro, fue expulsado, eso es, de esa serie le echaron y de hecho, bueno, es que HBO Max tiene un documental que se llama Spacey desenmascarado. O sea, imagínate qué campaña contra ti. La Corte también de Estados Unidos también le declaró, desestimó una demanda contra él por agresión sexual. Él en una entrevista se echa a llorar porque dice que está en bancarrota. Está arruinado. Y que una de sus casas, claro, la ha tenido que... La ha tenido que embargar, la ha tenido que hipotecar. Yo creo que la han embargado todo. Ahora empieza a levantar cabeza después de este tipo bueno, después de la absolución. No ha salido absuelto, por lo tanto no existe condena al respecto, pero es cierto que se ha gastado un auténtico dineral durante años sin recibir ningún tipo de ingreso, porque automáticamente fue expulsado de la industria. Eso es. Y se ha gastado un dineral en juicios y en abogados. Creo que le ha ayudado mucho económicamente Elton John, y nosotros en Libertad Digital publicábamos una noticia que decía que Liam Neeson y Sharon Stone también están pidiendo, por favor, que vuelva a la pantalla, que la industria lo necesita. Tú imagínate verte en lo más alto y caer a lo más bajo. Por un tipo de denuncias, en muchos casos anónimas, en otras con nombres y apellidos, pero que finalmente ha quedado en nada, que una cosa es que tú seas una persona despreciable, seguramente... que habrá muchísimas. Kevin Spacey. Como otras muy buenas personas. Pues no, su carácter, su forma de conquistar, de llevar a cabo sus conquistas, no era precisamente la más adecuada. Y posiblemente sus actitudes son absolutamente condenables desde el punto de vista moral, pero no desde el punto de vista penal. Una cosa es que tú seas un miserable, claro, y otra cosa muy distinta, que tú seas un criminal, claro, o un delincuente o un agresor sexual. Claro, o que sea muy lamentable que tú tengas que conseguir un papel en el cine, en una película súper importante, acostándote con el productor. Pues eso es lamentable también. Esto del Me Too, en el fondo a lo que se reduce, y está muy bien que lo traigamos a colación en este fin de semana, en esta sección tuya, Nuria, tiene mucho que ver con lo que ha existido siempre, que son los linchamientos públicos y los juicios mediáticos. Denuncias anónimas, denuncias en medios de comunicación, ataques y campañas de carácter mediático, de carácter político por determinados comportamientos. Señores, la presunción de inocencia es sagrada, es uno de los fundamentos, de los pilares del Estado de Derecho, de la igualdad ante la ley, de cualquier democracia mínimamente consolidada. Y, mientras no haya una sentencia condenatoria, todo el mundo es inocente, hasta que se demuestre lo contrario. El Me Too tiene mucho que ver con esto. Otro que ganó, y nos vamos, Johnny Depp. Johnny Depp, que hay otro documental
muy recomendable también en Netflix, que también salió absuelto después de las constantes denuncias por maltrato por parte de su expareja. Por cierto, expareja que creo que está aquí en España, salió de ¿Sí? Estados Unidos. ¿Se ha tenido que venir a vivir aquí? No me la he cruzado yo. Hay informaciones por ahí de que salió de Estados Unidos. Bueno, En fin, Nuria. Errejón no tiene perdón, que lo sepas. Ya sabes que esta nueva religión no perdona. Sin duda. No sé qué va a hacer a partir de ahora Errejón. Ahora, bueno, pues ahora lo curioso es No que hay redención para él. hay algo que se llama justicia divina y justicia poética, ¿eh? Y el caso de Errejón, pues el cazador cazado por su propia ideología. No deja de resultar paradójico. Gracias, Nuria. A ti, Manu. Hasta la próxima.